Muy buenas tardes a todas, todos y quienes estén mirando este nuevo capítulo de un nuevo programa de la Escuela Popular Permanente. Sepan que este es un espacio de pensamiento crítico, de diálogo directo y también de compromiso con las luchas de los pueblos. Y el día de hoy les invitamos a reflexionar sobre el presente y también el futuro de nuestro continente y también del mundo, desde las resistencias populares que se están dando en este contexto de crisis, de militarización global, de crisis climática y todos los desafíos que se tienen por delante para construir alternativas desde abajo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con el compañero Alfonso Insuasti, docente que es investigador en la Universidad de San Buenaventura de Medellín, Colombia, miembro del colectivo autónomo Cabilando, y es un compañero muy comprometido con el análisis de las dinámicas del poder, las luchas sociales y, lo más importante para nosotros y nosotras también, con las apuestas emancipatorias de nuestros pueblos. Entonces quisiéramos darle la bienvenida al compañero, nuestro invitado de este programa, que pretende poder conversar y reflexionar en torno a miradas más globales de nuestro continente. Bueno, gracias por la invitación y saludar el espacio, porque creo que estas iniciativas que conectan diversas voces en América Latina son muy necesarias ahora y más en este contexto del que tal vez ahora vamos a conversar. Ajá. Alfonso, entonces te damos la más fraterna bienvenida de este espacio de la Escuela Popular Permanente, decirte que es un gusto para nosotros tenerte acá con nosotros y pudiendo aprovechar también la realidad virtual que nos permite conectarnos desde territorios tan lejanos. Y bueno, este es un espacio abierto para la palabra honesta, para la crítica y para el compromiso colectivo. Entonces, primero quisiéramos darte unos minutitos para que puedas saludarnos y contarnos brevemente desde dónde nos hablas y cuál está siendo tu trabajo más reciente en este momento en Cabilando. Bien, soy Alfonso Insuasti, me gano la vida trabajando en una institución universitaria, se llama, ahorita la mencionaste, y el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Y desde allí se hacen acciones también de incidencia. Pero mi acción militante la realizo en un grupo autónomo que se llama Cabilando. Y desde Cabilando tejemos redes colaborativas para mantener nuestra autonomía frente a las acciones que realizamos. Y ponemos al servicio lo que llamamos el conocimiento. El conocimiento lo construimos entre todos, todas, y ese nos va dando pauta para entender la realidad y tratar de encontrar acciones que permitan hacer frente, pero también transformar esas realidades que no nos gustan. Súper, muchas gracias por esa presentación. Qué importante igual esa disputa que se da dentro de los espacios académicos, ¿no? De esa construcción de conocimiento y cómo se tiene que orientar también al servicio de los pueblos y de sus luchas. Ya, sí, compañero. Ahí te hago un paréntesis. Sí, dale. Preciso, porque la academia sigue estando ausente de todo. Es desafortunado. Y la academia fue atrapada también por el modelo neoliberal. La atrapó en una lógica academicista y de prestigio e indicadores, de falsos prestigios y de indicadores. Cuánto publicas, dónde lo publicas, la revista indexada, etcétera, etcétera. Entonces es un entrampamiento en el que la academia se dejó meter. El neoliberalismo lo supo hacer y también ahí se disputa el relato y se disputa el conocimiento desde el movimiento social dentro de las universidades. No es negarnos, sino ver cómo logramos abrir fisuras en todos esos espacios que se van cerrando. Totalmente. Bueno, y ahí también retroalimento, yo creo que nuestros territorios que son saqueados por el extractivismo, también vemos la alianza que se produce con todo este aparataje industrial y empresarial con las mismas empresas y cómo orientan todo ese conocimiento para seguir acrecentando la destrucción de los territorios. Por tanto, también es una trinchera súper importante desde esa perspectiva. Compañero, entonces, pasando a nuestro primer bloque que le quisimos denominar Colombia, entre resistencias y represión. Quisiéramos preguntarte desde tu perspectiva y la posibilidad que tienes también de estar conversando y dialogando con otros compañeros y compañeras, ¿cómo evalúas tú la situación interna actualmente en Colombia, especialmente desde lo político, lo social y lo económico? Bien, esa es una pregunta bastante profunda y amplia. Aquí podemos quedarnos un buen rato, todo el programa hablando de esto.
pero me voy a centrar en algo que creo que sería lo importante para resaltar. Ayer, precisamente, se estaba cumpliendo 4 años de lo que llamamos, algunos lo llaman de otra manera, el estallido social, y que de alguna forma pues, nos conecta con lo que sucedió también en Chile. El 2019, ¿no? Exacto. Acá se ubican 3 años, pero hay un simbolismo del 28 de abril, pero se ubican 3 años de lucha y resistencia en crecimiento, 2019, 2020, 2021, 2020 fue pandemia, y aún en la pandemia se hicieron movilizaciones, aún toda la represión para no salir de las casas. Aquí en Medellín, por ejemplo, donde vivo, fue famoso, se me hace curioso porque se perdió del relato de la historia, de la narrativa de la historia. En ese periodo de pandemia, los llamados trapos rojos, es decir, persona que ya no tenía comida en la casa, ponía una bandera roja en la casa. Yeah. Y todo Medellín se llenó de banderas rojas, todas las casas en los barrios populares. La gente, a pesar de la restricción de no salir, tuvo que salir, movilizarse y taponar algunas vías principales. No había mucho movimiento de vehículos, pero pasaban los carros de abastecimiento. Entonces eso también generaba algún impacto en la protesta. Eso parece que no hubiese existido, ¿cierto? Pero es bueno resaltarlo porque fue la manifestación de una cantidad de males que estaban aflorando. Una cantidad de males que en el 2021, ya saliendo de una etapa de la pandemia que fue el confinamiento total, la pandemia seguía, pero el confinamiento total, fueron subiendo las manifestaciones de inconformidad con un sistema que colapsaba, pero que no era solo el gobierno de Iván Duque, sino que ya venía acumulado, o sea, unos males acumulados por el modelo neoliberal exacerbado que vivía el país, además de haberse firmado en el 2016 el acuerdo de paz con las FARC, con la insurgencia más, digamos que vieja. También está el Ejército de Liberación Nacional, y años anteriores se había firmado un pacto de sometimiento de varios grupos paramilitares. Entonces, tenemos una problemática fuerte de exclusión social, de pobreza, de empobrecimiento, de hiperconcentración de la riqueza, porque la pandemia permitió que los ricos se hicieran mucho más ricos. En todos lados, ¿no? Incluso los bancos, sí, los bancos sobre todo. Los bancos recibieron importantes recursos del Estado y eso no se vio reflejado en impacto social. Capturaron el recurso y se hicieron mucho más ricos. Claro. La población, sintiendo ese efecto, pues empieza a movilizarse. Pero hay una característica específica de esta movilización que creo es lo mismo que sucedió en Chile, y es que superó lo que llamaríamos la organización tradicional obrera. Es decir, los sindicatos, las organizaciones sociales tradicionales y las ONG, que por lo general se ponían de acuerdo para poder salir a una marcha, hacer una protesta muy aconductada, hoy lo hacemos y vamos de tales horas a tales horas y ya. Muy normal. Sí. Sino que salieron los jóvenes. Los datos del DANE, el Departamento Administrativo de Estadísticas del país, daba decía, del 100% del universo de los jóvenes en capacidad de trabajar, solo tienen oportunidades, o el 51% no tienen oportunidades, para ponerlo más claro, 51%. O sea, cada uno de cada 2 jóvenes en el país, claro, la cifra puede cambiar, pero para ponerlo más comprensible, 1 de cada 2 jóvenes en el país no tenía ninguna posibilidad, ni de estudio, ni de trabajo, no tenía futuro. No tiene futuro, porque eso no ha cambiado. Salen los jóvenes, se organizan y se genera, a pesar de los sindicatos de empezar a tratar de pararlo, en las organizaciones tratar de decir, no, ya no más, ya hicimos, les dijeron, no, esto va para largo y necesitamos transformaciones reales. Era la manifestación en contra de una clase, de una aristocracia, de una burguesía enquistada en el poder, que incluso humillaba en sus declaraciones públicas a la población.
Fue famoso escuchar al ministro de Hacienda hablar de cuánto costaban los huevos. Eso se hizo famoso acá, ¿cierto? ¿No? Totalmente perdido de cómo es la vida de un ciudadano normal y que nos toca luchárnosla todos los días. Entonces, esas acciones y ese lenguaje y esa narrativa de excluyente también y señaladora empezó a hacerse mucho más fuerte. Entonces, los jóvenes que salían a protestar eran vándalos, eran criminales. Se empieza a criminalizar en el lenguaje las acciones pacíficas que empezaron a realizar. Y el ejército y la policía reciben órdenes, obviamente, y empieza un ataque brutal. Eso, estamos hablando de todos los días, una persecución, asesinatos, pérdidas de los ojos, sí. Afectaciones psicológicas. Hoy, 4 años después, estamos en una campaña precisamente por la exigibilidad de una comisión de la verdad que dé cuenta de esos hechos ocurridos. Y recogiendo la información, esa información se hizo pública, que vamos a publicar sobre eso también, se hizo pública en una rueda de prensa organizada entre varios colectivos que nos venimos organizando para eso. Y recogiendo la información nos da una cifra que no tiene el Estado y que no le interesa tener aún hoy en gobierno progresista. Y estamos hablando de datos ya concretos de 970 casos entre detenciones arbitrarias, afectaciones físicas, intentos de homicidios, y homicidios. De homicidios estamos hablando más de 170 casos que no han sido esclarecidos, de jóvenes empobrecidos, con ganas de transformar el país y con deseos de incidir políticamente. Entonces es la manifestación, en ese momento fue la manifestación muy clara de que el sistema no permite la participación, no permite estar en contra de absolutamente nada. Lo único que permite es la obediencia y lo que llamaríamos todo lo que sea conductado, ¿sí? Claro. O sea, subordinado, conductado, de las buenas maneras. Recuerdo muy bien que decía, no, es que las protestas deben ser pacíficas, deben tener una hora y deben ir casi que por la acera, ¿no? Que no los vehículos sigan transitando, ¿no? Por el andén. O sea, una vaina ridícula. Bien, claro. Entonces estamos a 4 años. Esa movilización permitió que Gustavo Petro, un presidente progresista, llegara al poder. Como lo que pasó acá. Exacto. Prometió, entre muchas cosas, bueno, voy a decir las cosas como son, dijiste al principio, vamos a hablar tal cual es. Así es. Prometió incluso una comisión de la verdad para los jóvenes detenidos, encarcelados, asesinados, que hoy no se ha cumplido. Y ya falta un año, ¿cierto? Claro. Falta un año de gobierno, no lo ha cumplido. Unas transformaciones sociales estructurales que siguen pendientes, que tampoco se han cumplido. Por muchas razones, porque la estructura, porque el sistema, porque la oposición, por todo lo que quieras, pero no se han cumplido. Y un conflicto armado y una violencia armada, porque son 2 categorías diferentes, en aumento. Las alertas de la Defensoría del Pueblo son preocupantes, porque estamos hablando de 3/4 partes del país que están otra vez tomadas por paramilitares, otra vez. Y una guerra que se va intensificando en los territorios, pero es una guerra, nuevamente, por recursos, en donde entra el grupo paramilitar y detrás viene la multinacional a hacer su sentarse. Hay una alianza ahí también. Claro, y un papel que está jugando los Estados Unidos detrás, que sigue siendo clave en la dispersión del conflicto y estamos seguros que es el responsable de la dispersión o del posicionamiento de actores anclados al narcotráfico en los territorios, pero curiosamente son territorios estratégicos. Pongo el ejemplo del Putumayo con Libero, es una empresa multinacional de cobre, Libero Cobre, cuyos dueños, sus accionistas son republicanos norteamericanos, ¿cierto? Solo por ponerte ese ejemplo. Entonces podemos, donde uno toque el mapa, entonces encuentra una petrolera, encuentra a BlackRock, la inversionista, encuentra a las multinacionales como Anglo Gold Ashanti, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema continúa
se profundizó, pero estamos en el gobierno del cambio. Entonces, y otro problema es que no puede ser crítica o crítico sin que se venga una andanada también contra uno. Y no es ir en contra de, es señalar una realidad, señalar una situación. Es decir, las transformaciones siguen pendientes, creo que necesariamente tienen que venir desde abajo. Totalmente. Oye, al escucharte como involuntariamente hago mucho símil con lo que pasó en Chile también. Desde cómo el movimiento social de alguna forma logra superar las estructuras tradicionales de organización, ya sea de trabajadores, estudiantiles u otras coordinaciones, y cómo la respuesta del bloque dominante también es esta construcción narrativa de la criminalización de la protesta. Sí. Y que sobre todo también ahí, aprovechándose del contexto de pandemia, logra de alguna forma dar vuelta a la sociedad que en un momento se ve acompañando toda esta protesta y movilización, pero ya después, gracias a la misma narrativa que construye el Estado, los medios de comunicación, etcétera, termina como dando la vuelta. Y termina aislando también a las personas que de alguna manera continuamos con la misma propuesta después de esta revuelta. Y hay unas, ¿cómo decirlo? Para no decir falsas soluciones, sino unas esperanzas fallidas. Claro. De vamos a transformar, ya somos gobierno, entonces empiezan a integrar a la nómina estatal a una cantidad de líderes, lideresas, desarticulan todo el proceso, lo desarticulan, porque quedan metidos en una lógica. Exacto. Bueno, y también cooptan de alguna forma muchas demandas, muchas temáticas, muchas consignas que tenían las organizaciones sociales populares, y se vacían de contenido porque al tomarlas el Estado y no lograr en el fondo la profundidad que se necesita, terminan viciándolas y después dejan de ser legítimas también para los propios pueblos. E inclusive señalando, tenemos la lamentable situación, por ejemplo, en la situación del Catatumbo, encontrar que el mismo gobierno terminó señalando a líderes sociales, marcatizándolos, señalándolos y persiguiéndolos. Eso no se hace, no se hace. Por más que tenga una postura crítica frente al Estado, es un líder social y esa es la función del líder social, independiente de si tiene un presidente cercano o no. Es un líder social que tiene una construcción desde los territorios, una construcción autónoma, y eso se debe respetar. Y la voz seguirá siendo de señalamiento, lógico, de ubicar qué es lo que no está mal, qué es lo que no está bien y qué debería cambiar. Claro. Oye, Alfonso, bueno, igual medio que lo has mencionado, pero si pudieras profundizar también con lo que está ocurriendo con los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, ambientales e indígenas, porque es sabido también que Colombia tiene unas lamentables cifras de asesinatos, sobre todo a los líderes que están muy al tanto de las luchas territoriales. Sí, la lógica de un Estado, a ver, los dos gobiernos de presidente Uribe, que en realidad era Estados Unidos a través del Plan Colombia, así, incidiendo en la política interna del país y generando más guerra en una lógica paramilitar. Hoy, por ejemplo, el ejército, una consecuencia de la formación del Plan Colombia, hoy es muy concreta. Una, las ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos. La cifra de 6.412 es una cifra símbolo, pero por ahí pasó hace mucho rato. De jóvenes, campesinos, gente empobrecida, asesinada, que fue pasada como guerrillero, como dado de baja en combate. Son crímenes de guerra cometidos por el ejército, ¿cierto? Todo el aparato institucional en función de eso. Entonces, una política de seguridad contrainsurgente, entendido insurgente no el que está armado, sino toda propuesta organizativa autónoma en los territorios, que es un orden que surge dentro de un orden no querido, ¿cierto? Entonces, una política contrainsurgente del enemigo interno. Exacto. Esa fue una política de seguridad, la llamada seguridad democrática, ¿cierto? La seguridad del enemigo interno. Eso transitó, en la medida de los años, a la configuración de un Estado contrainsurgente. Leyes, normas, instituciones, estructuras, símbolos, todo. Un Estado contrainsurgente. Y podría yo decir
que a través de la propaganda fue transitando hacia una sociedad contrainsurgente, que señala a la organización indígena, señala a las organizaciones negras, señala a las organizaciones campesinas como peligrosas, como no deseadas, y señala a los jóvenes empobrecidos que se organizan para protestar como no deseados. Entonces, esa política de seguridad contrainsurgente transitó, para nuestro entender, a un Estado, una estructura estatal contrainsurgente, que hoy pervive a pesar del gobierno progresista. En el 2016, en la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, quedó con uno de los acuerdos es transformar la doctrina militar, revisar la doctrina, eso sigue igual. Los manuales de contrainsurgencia, de formación, siguen ahí, siguen operando. Entonces hoy lo que tenemos es una reingeniería, un ejército que en connivencia, son muchas las denuncias, que en connivencia con grupos paramilitares, los nombres de los grupos paramilitares sí se han cambiado, sí han mutado. Las autodefensas gaitanistas, e incluso algunas disidencias de FARC, hoy disidencias, actúan, porque son muchas, por todas partes, y todas no son lo mismo, actúan como grupos paramilitares. Entonces, hay algo que analizar detrás de que necesita el desorden, por decirlo de alguna manera, para poder generar control. Y creemos que también la política norteamericana sigue ahí presente. En la negociación con el Ejército de Liberación Nacional se logra llegar a un acuerdo, y eso fue histórico. Estoy hablando de este gobierno. Logran llegar a un acuerdo y es tener la participación como el centro, participación de la sociedad. Y se acuerdan 3 momentos, 3 fases de la participación para llegar a una agenda de negociación. Aquí lo diferente es que la agenda de negociación para la dejación de las armas, que será el último punto según los acuerdos, lo hace la gente. Es decir, las comunidades participan, se crea una agenda de país, un acuerdo nacional, y con ese acuerdo nacional que construye la gente, entonces ahí viene el proceso de dejación de armas. Mientras hay una implementación. O sea, es otro modelo, es otro esquema. Claro. Se logró la primera fase, histórico. Nunca creímos que se fuera a lograr, porque eso toca la estructura misma del Estado. Bueno, por aquí es el camino. Se llega al acuerdo 28, un acuerdo que fue el acuerdo 6, que era la mirada común, lo que piensa el Estado y lo que piensa la insurgencia. Los dos se ponen de acuerdo y dicen, esto es lo que vamos a entender sobre paz, y sobre eso vamos a caminar. Después el acuerdo 9 es, listo, vamos a empezar 3 fases de participación para llegar al final, que será la agenda común de país, el gran acuerdo nacional. Y Petro empieza a hablar del gran acuerdo nacional, pero a su estilo. Y se logra la fase 1. Se logra la fase 1, se hizo un piloto, se dijo, no, vamos a hacerlo con tantas personas en tanto tiempo. La misma gente empezó a exigir, abrieron el espacio, y se hizo una primera fase, y la primera fase era para construir la metodología de la fase 2 y fase 3. Es decir, la misma gente construyó el camino. Se firma el acuerdo 28. Inmediatamente, Fedegan, los ganaderos que han patrocinado paramilitares en este país y lo siguen haciendo. Los empresarios, los militares retirados de ACORE, que es derecha absoluta y ya extrema. Todos los sectores se vinieron encima y hasta ahí llegó el acuerdo. Hasta ahí. Hoy se está hablando de la participación de la sociedad. Ya se hizo. ¿Por qué no tomamos desde ahí y seguimos avanzando como sociedad? Entonces es para mostrarte cómo los problemas estructurales de país siguen vigentes. Totalmente. La estructura de un país excluyente sigue ahí. Y peor aún, este es un país que es manejado, que es gobernado por mafias regionales y mafias nacionales. Y algo peor, en la geopolítica, que tal vez ahorita lo conversaremos, pues el patio trasero, Colombia sigue siendo estratégica por el lugar que ocupa. Ajá. Me emociono y me dejo hasta ahí. No, todo bien, está súper bueno, porque yo creo que esos elementos de análisis que se pueden observar en Colombia, lamentablemente también son muy similares a lo que suceden en otros países.
Yo te escucho y hago muchos símiles con Chile inmediatamente. Oiga, compañía, antes de pasar ya al bloque de una perspectiva más geopolítica, igual me gustaría si pudieras de manera resumida ver qué análisis se hace entonces de este gobierno progresista que tanto prometía Petro y que también nos ha sucedido también en otros lugares, que luego de grandes revueltas y donde hay un gran despliegue de los movimientos populares, se trata de catalizar todo eso por una salida electoralista, tratando de reordenar el Estado, pero ¿qué pasa también con todas esas problemáticas? Pues entonces, si pudiéramos un poco analizar o hacer un balance de qué pasó con este gobierno de Petro y cuánto pudo hacer el progresismo también en esta propia estructura que mucho no se transformó. Sí, bueno, serían como varios momentos. Incluso el gobierno casi que uno lo puede partir en dos. Los dos primeros años y estos 2 últimos años, en donde se quiere parecer un poco más a la derecha en muchas cosas, como en la política de seguridad. Y pensando es ya en las elecciones, ¿cierto? Entonces todo lo que hace es en función electoral. Pues, si lo analizo desde el sector popular es lamentable. Entonces podríamos hablar de 2 cosas. Uno, que operó perfectamente la estructura de un Estado excluyente, que no se tocó de manera radical, sino que se intentó negociar y de mala forma con los sectores de derecha y de extrema derecha, dándoles, no tocándolos, de hecho no los ha tocado. ¿Sí? Entonces la estructura misma del Estado, las instituciones, las personas, las normas, todo el aparato administrativo sigue estando en manos de una derecha pues que gobernó muchos años, ¿cierto? Entonces eso no fue transformado, no fue cambiado. Las reformas pues no se hicieron, realmente estamos hablando de un mínimo, pero un mínimo de reformas. La lógica de negociación tipo derecha, es decir, lo que llamamos aquí la mermelada, te unto la mano con un contrato, con unos cargos, etcétera, sigue ahí. Y de hecho se acudió a ello. Algunos dicen que eso es política, no sé. Ahí tenemos un problema serio ético, ¿cierto? Y de mirada y de perspectiva. Por ejemplo, la implementación del acuerdo de paz sigue estando en unas cifras preocupantes. Incluso el Instituto Kroc habla de otros 10 años para poderlo, es que ya está que se cumplen el tiempo, el plazo estimado para el cumplimiento y no se ha cumplido, va a 30% cumplimiento total y ya llevamos 10 años, ya el otro año son 10 años, claro. O sea, es preocupante. Las transformaciones estructurales siguen pendientes, temas de salud, temas de educación, abandono, eso toca hablarlo a plata blanca, el abandono estatal en las zonas periféricas sigue siendo brutal. Las acciones son muy puntuales, muy específicas, en lugares específicos y es más propaganda que realmente transformación. Hay actores que han sido más tenidos en cuenta, como la economía popular, pero la economía popular sigue estando en un lugar periférico. Las cifras siguen sin impactar el mejoramiento de la calidad de vida, si lo vamos a hablar en esos términos, de la población. Pero hay como, no sé, cuando estaba Uribe 1 y Uribe 2 se llamaba el embrujo autoritario y podríamos hablar ahora del embrujo progresista. Es decir, no se puede hablar mal de Petro. Yo creo que ese es otro problema serio, el extremismo. Y es, hombre, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo señalar lo que es evidente? Eso nos detiene. Las organizaciones sociales y populares se han fracturado en eso, en identificar críticamente dónde hay que poner el dedo y dónde hay que poner la fuerza. Eso nos va a costar. Nos va a costar tiempo de recomponer la fuerza, de recomponer el movimiento, de educarnos y formarnos para entender críticamente y tener una postura crítica. Puede ser un presidente amigo, pero si lo está haciendo mal hay que señalarlo. Totalmente. Puede ser un gobierno amigo, pero si está haciendo alianzas con la derecha, no tan santas y no tan públicas, pues hay que señalarlo. Y si está haciendo uso de la propaganda y de los titulares de prensa, igual que lo hace la derecha, pues hay que señalarlo. Porque si vamos a utilizar los mismos medios y las mismas formas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Un cambio, llevaríamos un cambio de 360 grados, es decir, volvemos al mismo punto.
Y bueno, algunos ajustes, además, otra cosa, en tema, como por ejemplo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, nada, amistad total, amistad total. Con Estados Unidos, de palabra se pueden decir cosas, claro, pero ahí están. Sí, pero ahí están y siguen tomando decisiones y son los que en realidad marcan la pauta política. Bien, entonces dejaría hasta ahí. Súper, muchas gracias. Pasemos entonces ya al bloque que trata de dar esta perspectiva más geopolítica también, porque también nos estamos adentrando en eso. Entonces ya, tratando de ampliar más la mirada a este contexto mundial, que por supuesto incide en nuestros países y nuestros territorios, ¿cómo, ya primero, cómo vemos que se inserta nuestro continente, América Latina, en esta crisis estructural, que es global, que tiene distintas dimensiones, ¿verdad? Y dentro de esta crisis, ¿qué rol vemos que está cumpliendo Estados Unidos y China? Y su disputa por los territorios y los bienes comunes que aquí hay. Bien, tremenda pregunta. Esa es otra pregunta para otra semana, para otra semana de conversa. Bueno, voy a tratar de condensarlo. ¿Sí? Claro. Para Estados Unidos, cuando la posición de Donald Trump, ¿estamos cerca o ya cumplimos los 100 primeros días de Donald Trump? ¿Cierto? Y vemos que han sido intensos. Ya debe estar por cumplirse o ya se cumplió por estos días. O sea que ya vienen los análisis, lo que siempre se hace cada que un gobernante cumple sus 100 primeros días. Sí. Y ahí hay mucho que decir. Es decir, es el gobierno de una oligarquía global, ¿sí? El gobierno de los hiperricos jugando con el mundo, jugando literal con el mundo. Y ellos, el señor Donald Trump dice en su discurso nuevamente esa ideología de grandeza y de superioridad de los blancos de Estados Unidos, pero de los blancos gringos y de los ricos, ¿cierto? América para ellos, toda América es para ellos, y vuelve y se reactiva la doctrina Monroe, pero como en un 5.G o 6.G, ¿sí? En la disputa geopolítica por los territorios ricos en recursos, en un momento de producción que gira hacia la transición energética y hacia las nuevas tecnologías, pues Estados Unidos se ha quedado corto. China, a través de acuerdos comerciales, ha avanzado en la captura, digamos que acuerdos comerciales para hacerse a los recursos básicos, petróleo, recursos energéticos, minerales, tierras raras, litio. Estados Unidos ve, África está la famosa ruta del Sahel, el levantamiento también por la independencia, etcétera. Hay una serie de situaciones en donde uno puede hacer lectura de que Estados Unidos paulatinamente se fue quedando sin el control que tenía de ciertos sectores que son estratégicos. África, por ejemplo, tiene grandes dificultades. Asia, ni se diga, y vuelve a quedarle lo que ellos siempre han considerado su patio trasero. Entonces, simbólicamente, y eso ya lo había dicho Laura Richardson en el 2023, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el comando de esta, o sea, como si esto fuera de ellos, que cuida América Central y del Sur, y con los ejercicios militares que se hicieron en el 2024, los ejercicios conjuntos, en donde Chile, por ejemplo, experimenta con lanzamientos de misiles. Pues no tiene sentido, esa vaina no tiene sentido, y Argentina también, la entrega a la Patagonia. Entonces lo que vemos es un acelerado proceso de militarización y de recomposición de las relaciones en el sur para hacerse nuevamente al control total de América, Centroamérica y Suramérica. Entonces es lograr dividir para que no se logren lo que tanto se ha anhelado desde Bolívar, y es la unidad latinoamericana. Lo que tal vez se logró en el primer progresismo, UNASUR, articulaciones del ALBA, articulaciones que en el pasado fueron fuertes y que avanzaron. UNASUR avanzó incluso hasta pensar en sacar a Estados Unidos de las bases militares norteamericanas. Correa alcanzó a sacarlas de Ecuador, por ejemplo, y mira cómo está Ecuador hoy. Y lo que llamaríamos fraude electoral.
pero como es amigo de Estados Unidos, pues no es fraude, ¿cierto? Ahí no hay nada que decir. Y la descomposición, que para nosotros es provocada, se provoca una descomposición como en Haití, para poder tener la excusa necesaria para poder poner bases militares. De hecho, ya ahí ya están. La disputa, Perú, por ejemplo, ya previo a Ecuador, Perú ya tenía un problema cuando sacaron a sombrerazo, sacaron al presidente del Perú y no pasó nada. Totalmente ilegítimo, pero no pasó nada. Ahí está. Ecuador lo mismo. Salvador, un ejemplo claro, se reelige aún por encima de la constitución de su país. Totalmente inconstitucional. Y no pasa nada. ¿Sí? Nadie nos dice cuánto se ha enriquecido la familia de Bukele, su familia, su círculo cercano, cuánto se ha enriquecido, que regresó la minería nuevamente a El Salvador cuando era una decisión popular, no más minería, que el 90%, un informe de Bloomberg dice que el 90% de los que han sido deportados y que van para la cárcel en El Salvador no tienen un proceso. Eso es en contravía de todos los derechos fundamentales. No tienen procesos judiciales, o sea que eso es un secuestro. Claro. Un secuestro estatal de 2 estados, ¿cierto? O sea, es pasar por encima de todas las normas y es un mensaje. Aquí se hace lo que diga Estados Unidos, por encima de cualquier norma, por encima de acuerdos internacionales, por encima de tratados. Entonces lo que se pone a prueba es la dignidad de los pueblos. Totalmente. Los presidentes, aún siendo progresistas, han demostrado que poco de dignidad. Entonces, económicamente, digamos que tienen un entrampamiento, digámoslo de esa manera, tienen unas normas que ellos no cumplen, pero a estos sí les toca cumplir, ¿cierto? Tienen unos acuerdos comerciales, tienen unas regulaciones, que los atrapan, entonces no tienen que ser políticamente correctos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está asfixiando es a la gente en los territorios, en esos territorios que están siendo con lupa, mirando dónde genero desorden para expulsar las comunidades y quedarme con los recursos. Está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en Chile, desafortunadamente contra el pueblo mapuche, está ocurriendo en Brasil, y es un etnocidio, es un ataque contra las tierras que faltan, como una nueva llegada de Cristóbal Colón. Sí, una neocolonización, claro. Sí, y que llega a los territorios que aún quedan pendientes y donde están las comunidades originarias, las comunidades negras, las comunidades campesinas. Y como adolecemos de articulación desde los pueblos y estuvimos esperando la segunda venida del progresismo, pues ahí nos quedamos y nos quedamos en ese entrampamiento. Entonces, Estados Unidos hace una recomposición, utiliza la descomposición, es decir, permite y permea con la que ellos llaman criminalidad transnacional, declara como terroristas a los carteles de México, pero con el objetivo de mantener una amenaza. Su diplomacia es una diplomacia del garrote y de la amenaza a través de los aranceles y de la fuerza. En el caso Venezuela, con el Esequibo, por ejemplo, la disputa por ese territorio, por ejemplo. Bien. Y por China, petróleo totalmente. China avanza en acuerdos comerciales, no en presencia militar, pero de fondo es el mismo sistema. Es decir, la estructura capitalista de crecimiento en escala ascendente requiere más recursos, más materias primas, más rápido, a menos costo. No tiene bases militares, pero poco a poco va teniendo el control de los puertos, las carreteras, la infraestructura, y es el mismo modelo. Es decir, claro, son métodos distintos, pero de fondo es lo mismo. Es lo mismo, claro. Ya no es el Banco Mundial, sino es el Banco del Desarrollo, o es otro sistema de créditos, pero de fondo el sistema sigue igual. Y tal vez por la ventaja que tienen ahora, es decir, vea, ellos no cumplen, están por encima de la norma, yo sí lo voy a cumplir. ¿Hasta cuándo? Y lo cierto es que en los territorios donde hace presencia, cúmplame el acuerdo comercial, cumplimiento de temas ambientales, no, cúmplame el acuerdo comercial.
Cumplimiento de derechos humanos y de comunidades que están afectadas, no escucho. Cúmplame el acuerdo comercial. Entonces, en esencia es lo mismo, ¿sí? Es el modelo económico que camina por el mundo. Entonces, ¿qué nos queda? La unidad latinoamericana nos debería quedar. Totalmente. Debería quedar la capacidad de decir, negociamos esto y esto no. Negociar en bloque, negociar, transformar los recursos, saber cuáles zonas no deben ser tocadas. Respeto total por las comunidades originarias, etcétera, etcétera. Es decir, nos queda un reto gigante. Sí, después vamos para ese tipo de preguntas también. Bueno, pero igual, por ejemplo, respecto al último que hablamos, yo creo que también es sabido cómo Estados Unidos opera en todos nuestros territorios a partir de sus bases militares y de ir acrecentando la militarización también para el saqueo de los bienes comunes. Pero China, por otro lado, pareciera no requerirlo, porque en realidad, por medio de los acuerdos comerciales, hace que los propios estados ocupen su aparataje estatal para, por medio de la militarización, la represión y criminalización, permitir también esos saqueos. Entonces, están ocurriendo las dos. Tenemos un montón de militarización y de saqueo y expolio de los bienes comunes por parte de estas dos grandes potencias. Pero retomando quizás un poquito el accionar de Estados Unidos, te queríamos preguntar por qué papel crees que está jugando el Comando Sur en nuestro continente, o cómo se está expresando en este momento de esta crisis global en medio de estas disputas también. Bien, hay varias lecturas. Comando Sur ha avanzado, retrocedimos demasiado lo que se había logrado en el pasado. Hay unos acuerdos militares abiertos que le dan una categoría. Yo creo que, claro, todo es análisis, puede darse una contraparte, pero el Plan Colombia sirvió mucho como piloto de cómo ocupar un territorio y cómo realizar los acuerdos comerciales. El Plan Colombia lo veo patente en Ecuador. Ahora se llama Plan Ecuador, pero es exactamente lo mismo. Ahora, empeora, porque claro, ya es más de frente. En Colombia apoyaron, auparon y potenciaron el paramilitarismo. En Ecuador entró a negociar Blackwater, es una empresa de mercenarios, una industria militar privada. Entonces, entra lo público, pero entra a tomar control las empresas militares privadas. Mercenarios ya están haciendo presencia, control de territorios y territorios estratégicos, obviamente, con la excusa de combatir el narcotráfico. Así fue el Plan Colombia. El Plan Colombia se dijo, es que vamos a combatir el narcotráfico, y no, fue combatir a la insurgencia armada y no armada. Ese fue el Plan Colombia. Porque hoy me preguntaría, ¿cuál fue el cambio antes del Plan Colombia y hoy cómo está Colombia en términos de producción y distribución de coca? Con esa respuesta ya, venga, eso no fue para eso. Eso no era para eso. Lo mismo está sucediendo en Ecuador y lo mismo va a suceder y está sucediendo en el resto. Y es por el control de territorios estratégicos. Argentina le abrió la puerta para el control total de la Patagonia. Además que tienen trato diplomático, es decir, a un norteamericano no se le revisa, no se le pregunta, no se le judicializa, no tiene trato diplomático. Pasó aquí en Colombia, incluso con la violación de niñas, no pasó absolutamente nada, e incluso con casos de asesinatos de militares, es decir, atropellamientos y etcétera, tampoco pasó absolutamente nada. Y casos de detención de valijas diplomáticas con heroína y con coca, que tampoco sucedió nada. Es decir, más fácil despiden al militar que los retiene que al diplomático. Entonces, es un tema también de dignidad, pero es hacer uso del dinero público para el despojo y para el control y para la agresión. Es decir, ellos se mueven con los dineros nuestros. ¿Sí? Van posicionándose estratégicamente para el control también de los puertos, el control de zonas estratégicas por minerales, y ahora tienen la excusa de los famosos ejercicios articulados, la cooperación, para defenderse. Yo creo que es para preparar tal vez ataques conjuntos,
contra lo que ellos llaman su enemigo, China, Rusia, Irán, el triángulo. Claro. Y de paso Lógico, también todas las resistencias populares. Pero por supuesto, todo lo que Se oponga resista al expolio de manera rápida, porque se requiere tiempo, y países que van quedando endeudados, porque vuelve y juega. Entonces se está haciendo con los jóvenes nuestros, con los recursos nuestros, para beneficio de terceros, ¿cierto? Así es. Y asuntos que no necesitamos. Esas bases no las necesitamos. Y esa inversión militar no la necesitamos. Es decir, si el sur, Argentina, Chile, jugando a implementar lanzamiento de misiles, ¿para qué? ¿Para defenderse de quién? Y eso, pásemelo a cifras, a números. ¿Cuánto, en esos entrenamientos, cuánta plática va y plática de quién? Eso no es plata de Estados Unidos, eso es plata de dinero público, nuestro, del continente. Entonces ahí tenemos un ejercicio fuerte de formación, de evidenciar, de poner cifras, porque estos estudios no los va a hacer ni la universidad o estos enfoques, ni tampoco hay el recurso para que lo hagan las organizaciones populares. Por eso necesitamos esto que estamos haciendo acá, articularnos, circular el saber, circular el conocimiento, darnos cuenta y activar acciones de resistencia. Totalmente. Compañero, y ahora pasando ya como al último bloque, donde también es súper importante poder mirarnos a nosotros cómo está la situación en nuestros territorios, pero más que solo en nuestros territorios, cómo se está dando la resistencia, las alternativas que construyen los movimientos populares. Entonces, lo primero para adentrarnos en eso sería que podamos hacer una reflexión o revisión de cuáles están siendo las respuestas populares, no solo en Colombia, no solo en Chile, sino que a nivel más general del continente, frente también a la embestida de esta ola neoconservadora o neofascista que está teniendo, si bien no son expresiones como que estén sucediendo solo en este momento, sí están teniendo ciertas características que son más propias de un momento más actual. Entonces, ¿cómo se están resistiendo o qué respuestas estamos dando frente a estos nuevos elementos neoconservadores y neofascistas que se están expresando? Bien, ahí diría algo que no dije ahora porque me detuve fue en lo militar, pero no es lo único. La estrategia de lo que llamaríamos la adecuación normativa para detener todo, criminalizar e incluso sacar a líderes de gobiernos o sacar tendencias o excluir o manipular elecciones, etcétera, a través de los medios de comunicación, del control masivo de medios a través de empresas privadas que vemos nosotros que después de la primera ola progresista como caen en cuenta y trazan una ruta de acción en términos culturales, una captura de los medios de comunicación hacia empresas privadas, pero también una narrativa que los valida a ellos, que valida al gran empresario, que valida al hiperrico, que valida esas acciones como las adecuadas, como las necesarias para que exista empleo, para que exista desarrollo, categorías que debemos cuestionar. Ajá. Entonces hay una embestida cultural, hubo una embestida a través de medios y hoy encontramos pues, mucho más fuerte las redes sociales y las nuevas tecnologías que están creando narrativa o posicionan narrativa con el manejo de los algoritmos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo penetrar en la cabeza de la población e incluso del transeúnte cotidiano? ¿Cómo puedo entrar en su sentir, en su pensar, en su emotividad? ¿Y cómo puedo orientar a través de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, puedo acelerar ese tipo de asuntos? Y eso impacta en la formación, impacta en la educación, impacta en la vida cotidiana. Vemos hoy, por ejemplo, hacia dónde se tiende una noticia o hacia dónde nos ponen a mirar para no poder identificar lo esencial. El caso de Palestina es brutal, un genocidio, y encuentras las redes que desaparecen la información por periodos y te ponen otra. Es brutal, es impresionante. Estamos asistiendo, y no solo es el genocidio contra el pueblo palestino, sino lo que está ocurriendo en África también.
que ni siquiera aparece, ni siquiera circula. Y en otros lugares, ¿cierto? En otros lugares que no terminan ni siquiera siendo noticia. Y lo que ahora decíamos contra nuestros propios pueblos originarios, que ni siquiera es noticia. Si lo sumamos, o sea, cuando decimos aumenta el asesinato de líderes defensores del medio ambiente, la mayoría son originarios. Sí. ¿Sí? Los informes de Global Witness, por ejemplo, que emite cada año. Y que Colombia puntea desafortunadamente siempre en asesinatos de líderes sociales defensores del medio ambiente, porque no hablamos de derechos humanos en general, sino solo defensores del medio ambiente. Entonces, ahí hay una lógica de domesticación cultural que hay que ponerle cuidado, y ahí es donde entra el fascismo. O nos van llevando a una tendencia extremista, excluyente, que la sociedad no la va percibiendo. Ya estábamos entonces en la conversación respecto a que ya no tiene necesidad estas olas conservadoras de mostrarse, sino que ya están sin disfraz, demostrando lo que son, y a contraparte no existen tampoco organizaciones a nivel mundial o articulaciones del lado de los pueblos que en realidad puedan abogar por nosotros. Todo esto que existe de la OMS o la ONU, etcétera, también están trabajando para el mismo poder, y no tienen la capacidad alguna de terminar o culminar alguno de estos terribles procesos, como lo que se está viendo en Palestina o en África o incluso en nuestros mismos territorios. Ya, pero entonces, yendo a lo que también nos interesa, porque hemos tratado de estar analizando un poco de cómo se está dando desde el bloque en el poder de nuestros propios estados, cómo está la situación en América Latina respecto a esta disputa que tiene Estados Unidos y China, cómo se ha ido militarizando cada vez más. Pero también es importante ver entonces qué respuesta estamos dando. Entonces la pregunta ahora tiene que ver con, a partir de lo que has podido analizar también, tanto desde tu trabajo como desde tu propia militancia, ¿dónde pensamos que están hoy las resistencias populares que están sosteniendo o construyendo proyectos emancipatorios y alternativos en América Latina? ¿Dónde las encontramos y qué experiencias vemos como alternativas reales y viables para los pueblos, que son importantes de señalar para poder aprender de ellas también y poder ir considerando elementos de sus propias luchas? Bien, primero señalar cerrar lo que veníamos trabajando, todo el andamiaje cultural a través de los medios, sistemas educativos, incluso los instituidos, como las universidades, que terminan siendo aparatos también. Decía acá, incluso ponía a mis estudiantes a que hicieran un barrido de las páginas web de las universidades para ver quién hablaba de Palestina. Ninguna. No, ninguna. No es posible. Entonces es brutal porque opera, e incluso hay el uso de Gramsci, pero para asuntos de derecha, ¿cierto? Esa es una tendencia entre la derecha y la extrema derecha, es la transformación cultural, y lo tienen claro. Nosotros debemos también plantar cara frente a, hay que detener eso y hay que transformar. Entonces, a nivel, hay una transformación del sistema mundo. ¿Hacia dónde vamos? No sabría decirlo. Estamos en ese momento histórico de quiebre, un fracaso. Europa está en los rines. Occidente como tal, una crisis profunda de todo, es el colapso civilizatorio. Occidente, no de la civilización, sino de Occidente, colapso. El colapso es cuando las bases de un edificio se rompen y no hay nada que hacer, ya hay que desbaratarlo del todo. Es un colapso civilizatorio. Las contradicciones son evidentes. ¿Qué sigue? Entonces se viene configurando digamos que un nuevo orden que se convierte en una oportunidad o en un fracaso también para nosotros, para simplemente cambiar de dueño, cambiar de amo, cambiar de expoliador, cambiar de saqueador. Claro. Pero es un momento histórico de quiebre. Desafortunadamente nuestros gobiernos progresistas no dan la talla, no tienen el nivel que tuvieron en el primer ola progresista de poder consolidar, o en la CELAC no fue ni el 50%,
la pasada, la reciente, en un momento de crisis y en un momento de humillación para América Latina, de Estados Unidos para América Latina y para el mundo también. Hay que plantar cara. Los sucesos ocurren más rápido y la capacidad de reflexionarlos y analizarlos, pues de pronto va un poco más lenta porque no tenemos los insumos, porque no tenemos los medios. Entonces nos toca hacer estos asuntos que valoro muchísimo. Estamos en un momento de cambio, sí. Oportunidades, tal vez dirán algunos que los BRICS se convierten en una oportunidad para pensar un sistema económico diferente, pero seguimos en la misma capa, que es el capitalismo, el crecimiento en escala ascendente. Y más hacia abajo, esa es como la capa institucional, ¿cierto? Hay un quiebre del orden institucional internacional, hay un caminar hacia un nuevo orden en la lógica institucional, es decir, el llamado multipolarismo, pero hacia abajo estamos nosotros, los pueblos. Sí veo... ¿Aló? ¿Se me fue? Perfecto. ¿Sigo? Sí. Bien. Entonces, una escala internacional que se fracturó, un cambio hacia lo que llamaríamos un orden multipolar, un surgimiento de oportunidades tal vez como los BRICS, pero más hacia abajo viene las organizaciones populares, que ahí es donde tal vez estamos un poco más fracturados, pero sí hay escenarios de resistencia y de lucha territorializadas. El sur de México, por ejemplo, tiene procesos muy consolidados, tienen educación propia, tienen sistemas propios, los mayas al sur de México. En Colombia, por ejemplo, puedo señalar las guardias, guardia campesina, guardia cimarrona, la guardia campesina, que son sistemas de protección propios, sí. Que se organizan para defender sus territorios. Formas de planeación propia, los planes de vida. Ahí encontramos, por ejemplo, los territorios agroalimentarios, amplios territorios donde se define colectivamente, se cultiva de manera agroalimentaria y se sectoriza el sector, cuáles es uso para la minería, cuáles no, dónde se cultivan alimentos, cuáles sí, cuáles no, desde un plan de vida colectivo y comunitario. Una gestión comunitaria del territorio, ¿no? Sí, Brasil también avanza en ello. Entonces son territorializadas, luchas territorializadas de defensa, como que nos vamos hacia nuestro territorio, hacia la trinchera, para fortalecerlo, ganar, e incluso se ha transitado hacia estructuras formativas propias. Los indígenas, por ejemplo, tienen sus propios procesos formativos, sí, que combinan lo occidental y lo propio, claro, pero ya es un avance. Lo mismo en Brasil, y hay estructuras de defensa que se van articulando, como en Argentina, las rutas contra el saqueo, que se autodenominan así, para defenderse y entender, sobre todo eso, poder comprender y articular los diferentes sucesos en los diferentes territorios. Que lo que ocurre, lo que tú decías al principio, en la medida en que te escucho veo cosas similares, sí, así es el mismo modelo operando, y con rapidez y con poca posibilidad nuestra de responder. En lo que sí veo más dificultad es en los urbanos, nosotros. Sí. Bueno, digo yo. Claro, no, yo también, nosotros también. Porque nosotros los urbanos estamos atrapados en el modelo. La supervivencia, sálvese quien pueda y haga lo suyo. Es como el mensaje del capital para las zonas urbanas. Claro. Ahí también hacemos un doble esfuerzo de mantener la articulación campo-ciudad. Y, por ejemplo, ahora estamos caminando hacia la consolidación de un tejido urbano. Estamos construyendo un foro social nuestro, urbano, camino a un foro social nacional. Es decir, construcción de agenda propia. No es fácil, porque la lógica, las dinámicas, el tiempo, el control. Medellín tiene un control total paramilitar a través de combos y bandas. Por eso digo que ese modelo se está extendiendo. En la medida en que se desordena un territorio, como el caso de Haití, se facilita el control. Me devuelvo un poquito un paréntesis. Los estudios, las investigaciones de
se me va ahorita el nombre, pero ahorita tal vez mi mente me lo devuelve. Ajá. Es una organización de México y Estados Unidos, Global Exchange. Sus informes datan del flujo de armas de toda la frontera norteamericana legales, flujo de armas pesadas. Y el informe habla de cuando el ejército o la fuerza pública captura actores X, y eso le llaman recuperación, la recuperación de las armas, casi que un 90% son norteamericanas de ese flujo de armas en la frontera. Y el mismo dato lo encuentro en Haití. Es decir, ¿cómo llegan a Haití las armas? Y armas de alto calibre, no cualquier arma. ¿Cómo llegan las armas a Haití? El control de Haití es clave por el control del mar y también es una ruta para el narcotráfico que le sirve a Estados Unidos. Eso de la lucha contra el narcotráfico es una falacia. Y logra demostrar que las organizaciones criminales, todas, se surten de ese flujo de armas. Pero al revés, ¿cómo circula el dinero ilegal? A través de los paraísos fiscales que protege Estados Unidos. Es ridículo no creer que es una forma de dominación. Y así pudiésemos hacer el estudio hacia más abajo. Y otro dato, y es que muchas de las armas son legales, un porcentaje importante, son legales porque llegan al ejército y el ejército las transita a través de diversas formas hacia los grupos armados ilegales. O sea, mantener el desorden es un buen negocio. Totalmente, ¿cierto? Porque además hay la excusa después para intervenir de la forma en que quieran y armar sus agendas de seguridad y respaldar también todo su accionar. Entonces, cierro ese paréntesis porque ese control que llamaríamos criminalidad tiene una lógica paramilitar. Es decir, están observando permanentemente a los líderes sociales. Los están controlando, los están asesinando y el Estado se lava las manos. No, nadie. ¿Quién es responsable? Los criminales mismos, esas redes criminales, pero no logran encontrar la conexión entre ese paramilitarismo, lo funcional que es al modelo y al modelo de expoliación. Es decir, ese hay que pararle más bolas a ese cómo funciona y cómo viene funcionando como control territorial. En la medida en que se desordena el territorio, pues mejor para ellos. Entonces, bien, cierro el paréntesis. México, por ejemplo, hay mucho miedo de las organizaciones sociales, hay líderes que ya no pueden volver. Entonces, el sistema sigue teniéndole miedo a la capacidad organizativa nuestra, a la capacidad organizativa campesina, popular. Ahí hay una fuerza que hay que recuperar y retomar. Y retomar también la articulación de las experiencias, aprender de nosotros mismos, aprender de nuestras propias triunfos y fracasos para poder seguir en esta lucha de largo aliento. Lo cierto es que en este colapso civilizatorio, las respuestas las tenemos nosotros, los pueblos del sur. Los pueblos del sur tienen prácticas de vida, prácticas de protección del agua, práctica de protección colectiva, prácticas de protección de los territorios, que están en nuestra sangre. Y también hay un elemento que lo hemos identificado como importante y valioso, y es la espiritualidad. No hablo de la religión institucional, claro, que es domesticadora, dominadora, que es conductora. Hablo de la espiritualidad, de ese sentimiento por lo trascendente y que nos conecta con la tierra, nos conecta con lo que está más allá de mí mismo, lo que me trasciende, ¿sí? Y que lo simbolizamos, y ese es un ejercicio de resistencia interesante. Es más, siempre que hemos trabajado con personas victimizadas por el conflicto armado o por el paramilitarismo, la acción policial, etcétera, la espiritualidad es un refugio. Pero no la religión, insisto, no la religión institucional, cualquiera que sea, y gravísimo todas estas, aquí lo llamamos, en cada garaje aparece una iglesia, que termina domesticando a las comunidades. Pero estamos hablando de una espiritualidad liberadora que me permite entender, comprender, sentir, entender con la piel, y poderme mover para con otros construir pequeñas acciones de resistencia. Y creo, estamos viendo muchas acciones de resistencia, como avispero, por todas partes. Quisiéramos
que fuesen articuladas y quisiéramos que fuesen contundentes a la hora de transformar. Pero tal vez debemos pensar si estamos esperando, como en el pasado, una transformación, es decir, un cambio de hegemón. Es decir, si no es el modelo norteamericano, es el modelo socialista, total, único, hegemónico. Pueden ser varios modelos. Claro, podemos construir otras alternativas. Exacto, muchas alternativas solidarias, socialistas, muchas expresiones comunitarias, colectivas, posiblemente sea por ahí, posiblemente no. Estamos en un proceso de transición, tenemos que estar explorando y pensando y repensándonos. Todas las prácticas territoriales hay que fortalecerlas. Totalmente. Y estarnos comunicando mucho para aprender y evitar el entrampamiento, el embrujo. Eso salió de aquí, lo voy a anotar ahora. El embrujo progresista. El embrujo progresista. Evitar esos laberintos que nos demoran generaciones enteras. Entonces, también hay que repensarlo. Por eso estas escuelas son necesarias. Totalmente. Por todas partes. Compañero, le cuento que ya llegamos a la hora. Obviamente es súper fácil que pase rápido el tiempo porque las temáticas dan para mucho. Nosotros tratamos de encauzar una conversación, pero como usted dijo, podríamos hacer escuelas de formación y estar una semana entera hincándole el diente, como se dice en buen chileno, a las distintas temáticas de conversación. Pero la idea de esto también es, como usted decía, abrir ciertos puentes, generar vínculos para continuar también con estas conversaciones, con estos diálogos, y que ojalá en un futuro también nos podamos ir sumando con compañeros y compañeras de otros territorios que nos permitan ir nutriendo tanto nuestras visiones como nuestro quehacer militante y con ello mismo también las luchas. Entonces ahora ya para ir cerrando, la última pregunta, 2 preguntas en realidad. Una es, a partir de estos propios elementos que se han ido mencionando de las distintas luchas y resistencias, ¿cuáles podríamos considerar que están en la vía de la construcción de poder popular o de autonomía en este escenario tan complejo? Y luego de eso, ya que pudiese entregar un mensaje final para quienes nos están siguiendo o para quienes van a ver este programa más adelante, con la idea también de poder nutrir y alentar las distintas luchas que se están dando. Bien, yo creo que si lo miramos, como ahorita terminamos, si lo miramos tratando de identificar, hacer un mapeo de todas esas expresiones, vamos a encontrar ejes comunes y tendencias comunes y lógicas que hay que potenciar. Y ahí hay poder popular, lo hay. Ya no en la lógica de un poder popular que se toma el Estado, claro. No, posiblemente no. Es una lógica más colectiva, más comunitaria, más territorial, más de defensa de los espacios territoriales y territorializados. Es decir, posiblemente la lógica cambia y eso lo debemos comprender un poco mejor y darnos la tarea de profundizar. La conexión con nuestros saberes, son como lenguajes múltiples, a pesar de que hablemos el mismo idioma, aunque no, porque las comunidades tienen otras, pues las comunidades originarias tienen otras lenguas, pero el lenguaje no, en términos de la comprensión de lo que necesitamos hacer y hacia dónde debemos tender, pues va siendo común. Hay un núcleo común y es la necesidad de una transformación, la necesidad de la defensa de la vida, la necesidad de la organización, la necesidad de la formación, la necesidad de tender puentes con ese saber occidental. En nuestro caso, pues es diferente el tender puentes. La necesidad de que el urbano geste procesos autonómicos y que rompa también la lógica de las ciudades. No va a ser fácil. Pero las comunidades rurales tienen más que enseñarnos a nosotros, muchísimo. Y ahí hay poder popular. Como te digo, puede ser, si lo analizamos más territorial, ellos tienen, lo hablo por lo que conozco de algunas regiones, tienen la capacidad de hacer sus planes de vida, de generar sus propias normas, de generar sus propios procesos formativos, de recuperar su memoria, de recuperar su identidad, su dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí tenemos dispersión, necesitaríamos hacer ese levantamiento de esa información, sería interesante, porque eso nos daría también mucho ánimo
mucha fuerza de que sí se está haciendo porque el momento es desesperanzador. Totalmente. Pero vuelvo, insisto, la esperanza y la defensa de la vida están en el sur. Las respuestas a este momento de crisis civilizatoria están en el sur. Están e incluso en esa lógica nuestra de estar conviviendo familiarmente en colectivo, que pareciera ser como obvio para nosotros, pero no es tan obvio. Eso es una fuerza, eso es una fuerza y un tejido. Veía, por ejemplo, el poder de las madres en la lucha por la verdad de todas las víctimas, y siempre están ahí. Y eso hay que leerlo. ¿De dónde sale esa fuerza? Y es la fuerza del sentir popular. Es decir, ahí está nuestro ADN fluyendo, ¿cierto? Nuestro ADN de lucha, de resistencia, de construcción permanente en los territorios. Quisiéramos, tal vez en la lógica transformadora occidental, la toma del poder y la transformación del Estado. Puede ser otra ruta o rutas combinadas. Claro. Estamos en el momento entonces de la creación y del diálogo también, de mirar nuestras propias historias, de mirar nuestras luchas y de aprender también, de hacernos las autocríticas necesarias y honestas, de dejarnos tal vez de estos binarismos que es como que si critico al progresismo entonces soy de la derecha y soy conservador, cuando en realidad para poder dar un salto a una propuesta estructuralmente rebelde o estructuralmente que cambie las cosas, tenemos que dar estas conversaciones aunque sean incómodas y con todos los elementos que están a la vista. Y la integración claro, en ese puente con Occidente, que llamaríamos así, por poner un nombre, es también la integración de las nuevas tecnologías. Hay que entenderlas para o mantenerlas o saber cómo entran en una comunidad. Sí, darles desde la planeación colectiva un lugar. Muchas experiencias, recuerdo ahora, por ejemplo, necesitamos mantener datos de nuestras realidades y los datos se obtienen a través de la articulación de estas nuevas tecnologías que nos facilitarían la vida para poder estar mostrando y dando cuenta de nuestras luchas, de nuestras resistencias y de nuestros reclamos. Es decir, toca abrir y ampliar también la mirada en ese sentido y aprender de nuestras experiencias. Hay muchas experiencias comunitarias en este sentido. Totalmente. Compañero, entonces ya para ir cerrando, después de esta más de una hora de conversación, de nutritiva conversación, ¿qué mensaje final entonces podría dejar a quienes nos estén siguiendo o quienes van a ver este programa desde los distintos territorios? La esperanza está en nosotros. La esperanza para la permanencia de la vida está en el sur global. Tenemos que creérnoslo. Todas nuestras prácticas, nuestras formas, nuestras maneras, ganar fuerza en esa identidad, entender la realidad como la entendemos a través de la piel, creemos que tiene que ser desde la razón, hay que entenderla también, y esa espiritualidad de la que hablábamos ahora nos da razones más allá también para seguir en este proceso de lucha y de construcción en la defensa de los territorios y de la vida. Creo que hay que seguir insistiendo en la categoría de paz transformadora y rebelde. Es decir, hoy más que nunca necesitamos eso del sagrado derecho de la rebelión. Lo necesitamos, porque este sistema no es humano, es bárbaro y ya sin tapujos, está de frente. Es así, los voy a exterminar y voy a hacer aquí un resort. ¿Eso más bárbaro para dónde? Voy a sacarlos a todos ustedes y aquí voy a hacer un edificio para los ricos, ¿no? Esa vaina es bestial. Entonces, la esperanza está en nosotros. Sí. Total. Entonces, la esperanza está en nosotros, la protección y la permanencia de la vida está en nosotros, en nuestras prácticas. Entonces, eso es esperanzador, es bonito, es alegre y es espiritual. Entonces, creo que ahí tenemos que seguir luchando y articulándonos. Muchísimas gracias, Alfonso. ¿Y dónde es posible conocer más de tu trabajo y lo que hacen como Grupo Cavilando? En nuestra página www.cavilando.org. Vivimos explorando, la página la tenemos que reformar, está un poquito viejita, pero ahí la mantenemos alimentando. Ya, podemos dejarle el link de este conversatorio también. Gracias. Sí. www.cavilando.org. También el canal de YouTube. Estamos experimentando permanentemente otras formas de comunicar. Entonces, bueno, ahí está.
Súper. Alfonso, entonces te agradecemos profundamente tu tiempo, tu voluntad también de querer compartir con nosotros, de compartirnos tus análisis, tus experiencias también y tu mirada. Obviamente dejamos la invitación para seguir dialogando, para poder seguir retroalimentando nuestras perspectivas y nuestras luchas. Te agradecemos profundamente el que hayas querido compartir hoy día con nosotros y dejamos a todos los seguidores, las seguidoras y la gente que vaya a ver este programa invitados a continuar también al tanto de estos programas y llevando a cabo la formación política tan necesaria para nuestras luchas. Nos vemos en un próximo programa de la Escuela Popular Permanente. Muchas gracias.